¿Por qué es importante que estés alegre? Se dice que Joseph, o José el de la Biblia, consiguió todo lo que tenía porque todo lo hacía con felicidad. Recapitulemos. Recuerda que José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes que hacían perfumes. Se lo llevaron a Egipto, se lo vendieron a Potifar y estando en la casa de Potifar, la esposa de él se enamoró de Joseph, quería estar con él, pero él no quiso. Entonces ella dijo que él sí había querido acceder a ella y Potifar, aunque no estaba muy convencido de la historia, mandó a Joseph a la prisión. Y las prisiones anteriormente no eran como ahora, que cumplen una condena y salen libres, en algunos casos. Era cadena perpetua. Joseph se había caracterizado toda su vida por ser un hombre que aprovechaba al máximo los recursos. Yo digo que es el primer administrador logístico. Yo estudié esa carrera para los que no me conocen. Entonces él aprovechaba al máximo los recursos. Me explico. Si él veía que habían unas cabritas que debían tener cierta cantidad de cabros, las ponía a reproducirse. Y así era con todo, con las horas de su día, con sus palabras, con lo que él hacía. Aprovechaba al máximo cada recurso que tenía, lo que tenía actualmente en el momento presente. Es decir, era un gran administrador y cuando llegó donde Potifar se ganó la confianza de este porque era un muy buen administrador de sus recursos y todo lo que él tocaba, todo lo que Joseph tocaba y hacía, prosperaba. Dice que él era tan bello, un hombre tan hermoso, que las mujeres no podían evitar mirarlo cuando él pasaba. Ya estando en la cárcel e incluso estando en la cárcel, él siempre fue muy bendecido porque siempre tenía las mejores posiciones, además de que como él cuidaba los recursos y como él maximizaba los recursos, los multiplicaba, entonces a las personas les gustaba eso y él siempre tuvo las mejores posiciones. Llegamos a la historia del panadero y el copero, que José interpretó los sueños de estos. Más allá del chaf o del texto literal bíblico donde vimos esta hermosa historia que les conté, detrás hay varias enseñanzas. Una de ellas, en este caso, porque Joseph le pidió al copero que le hablara al faraón de él y finalmente se demoró 2 años más en salir, porque nosotros no podemos poner nuestra esperanza o nuestro futuro, nuestra vida en manos de otra persona. Es decir, nuestra confianza debe estar en nuestra divinidad, en esa parte divina. Y en esos momentos en que él estaba en la cárcel, obviamente él siguió contento, como te digo. Joseph consiguió todo lo que tenía porque todo lo hacía con alegría. Imagínate estar en la cárcel y hacer las cosas con alegría sabiendo que probablemente nunca vuelvas a salir. Y más viendo que pasa el tiempo y las cosas y te quedas allí. Sin embargo, llega el momento en el que Joseph, después de esos 2 años que le había pedido ayuda al copero, una de las enseñanzas que te doy, él salió rápidamente de la cárcel. ¿Por qué? Porque el copero se acordó, el faraón tuvo un sueño de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas gordas, 7 espigas que se comían a las anteriores, y entonces no tenía quien le interpretara ese sueño. Incluso los sabios más cercanos a él no podían hacerlo. Te recuerdo, la persona más importante que va a interpretar el sueño eres tú mismo. Como el faraón no podía interpretarlo, le pidió a sus sabios. Sus sabios no sabían y entonces el copero le dijo que conocía a Joseph. Entonces por esa razón Joseph fue traído rápidamente, fue restablecido todo lo que para lo que Joseph venía a hacer. Porque no sé si recuerdes, resumí mucho la historia, pero cuando los hermanos vendían a Joseph es porque él aún le faltaba corregir ciertas cosas.
¿sí? Como él les contó su sueño a sus hermanos y les dio la interpretación que ellos se iban a inclinar ante él le faltaba aprender ciertas cosas en ese momento. Recuerda que él era el hijo favorito, le dieron un manto, entonces más allá de pronto de lo común que pudiera verse, que los hermanos tenían envidia, es que él le faltaba corregir algo en sí mismo. Como le faltaba corregirlo, tenía que vivir ciertas cosas para que él mismo se corrigiera y él mismo mejorara, digámoslo en esos términos, esas partes de él las puliera como un diamante. Cuando él llega donde el faraón, obviamente sí lo arreglaron bien bonito porque pues no iba a llegar así vestido de la cárcel, y empezó a hablar con él. Resulta que antes los faraones y las personas que presidían, que eran líderes de un país, en este caso el faraón, el líder político, económico, etc., eran unas personas muy instruidas, muy inteligentes. El faraón hablaba todos los idiomas de la tierra, pues recuerda, la conquista de un lugar se da primero por su idioma. Entonces, Joseph hablaba todos los idiomas y uno más. Habían unas escaleras para llegar al faraón. La persona que más idiomas hablara podía estar cada vez más cerca de él. Joseph llegó al lado del faraón y hablaba un idioma más, el idioma arameo. Recuerda que el idioma arameo lo entienden los ángeles. El único ángel que no entiende el idioma arameo es el ángel de la muerte. Y las cosas, el faraón le dijo a Joseph, se quitó su argolla y le dijo que gobernara sobre todo Egipto, pero que le permitiera estar sobre Joseph. Y así fue. Entonces, bueno, ya saben que luego llegan los hermanos de Joseph a Egipto porque Joseph le interpretó el sueño al faraón y hizo que guardara los recursos en el tiempo de las vacas gordas o de las espigas gordas. Joseph fue administrando los recursos y los administró también, que incluso en los periodos en donde no tenía, en donde ya eran los 7 años pues de las vacas flacas, él aún tenía comida y Egipto era casi la única ciudad que tenía comida. Entonces todo el mundo viajaba, todo el mundo iba a Egipto a comprar. Por lo tanto, Joseph no solamente administró la comida de la mejor manera en silos, etcétera, sino que también se hizo rico porque él vendió ese producto cuando había sequía. Era tan gran administrador, grandiosamente administrador, que logró ahorrar en los años en que había abundancia para los años en que la tierra no iba a producir, que son 7, es bastante. No solo darle a los de su casa, por decirlo así, o sea, no solo darle a Egipto, sino también a los extranjeros. Entonces sus hermanos llegan a Egipto. Joseph él mismo hacía el trabajo, él mismo entregaba el trigo. Entonces se dio cuenta que eran sus hermanos, pero él tenía que probar que ellos ya hubiesen cambiado, porque recordemos en la historia, Joseph tuvo un hermano menor y él pensó, como ellos en la historia normal dicen que ellos le tenían envidia, él dijo, bueno, tengo que probarlos que no le tengan envidia también a mi hermano, a Benjamín, y entonces no reveló su identidad en un principio. Luego de esto, ellos se van, le dicen al padre, porque pues él les pidió, venga, traigan a su hermano. Ellos no querían, duraron un buen tiempo, se les acabó la comida y luego llevaron a Benjamín a presencia de Joseph. Obviamente recordemos que uno de los hermanos se quedó en la cárcel, luego lo trataron bien. Ya en este punto de la historia, cuando él se da cuenta, llegan los hermanos nuevamente por comida, él los atiende, los sienta en el orden de nacimiento y él se da cuenta de que ellos ya cambiaron. Esta ida de los hermanos de Joseph a Egipto es el descenso de las almas al cuerpo. Es cuando un alma encarna en un cuerpo humano. Joseph en este mundo representa a nivel cabalístico la Sefirat de Yesod, que no es otra cosa para las personas que de pronto escuchan por primera vez este tipo de cosas, es la conexión que tenemos con las demás personas. La conexión que tenemos se da a varios niveles. A nivel de los órganos de tu cuerpo, se da en tu boca, con tu parte íntima. Esas son las formas en que tú conectas con los demás. Entonces, Joseph no es otra cosa que nos invita a
restablecer y a conectar con las demás personas. Claramente tiene muchas enseñanzas que ya te he ido dando a lo largo de este video, como administrar, aprovechar tus recursos, agradecer lo que tienes, hacer las cosas con alegría, todo, absolutamente todo con alegría, incluso lo que parezca malo, porque tú crees que cuando él fue a la cárcel se puso triste y se puso a llorar y dijo, no, toda mi vida y yo tan bello y joven que soy. No, él simplemente siguió haciendo las cosas con alegría, ¿sí? Porque cuando, recuerda, lo igual atrae lo igual. Si tú haces las cosas con alegría y tomas las cosas con alegría, incluso las cosas que de pronto aparentemente a los ojos de los demás no sean buenas, imagínate que alguien vaya a la cárcel siguiendo la historia, ¿qué vas a decir? Pero pues qué bueno tiene que una persona vaya a la cárcel. Pero siempre ver todo con alegría, todo con felicidad y con tranquilidad, porque las cosas es como nosotros las tomemos, las cosas tienen el significado que nosotros le estamos dando. Y nosotros lo que podemos hacer es trabajar a ese nivel emocional, cómo tomas las cosas. Y acá te voy a revelar una verdad. Recuerda que como tú tomas las cosas no es como todos los demás toman las situaciones. Dos personas ante la misma persona, ante la presencia de la misma persona pueden actuar de manera diferente, ¿sí? Pueden tener sentimientos diferentes. Lo que pasa es que tú ya te has acostumbrado a reaccionar de cierta forma ante ciertos eventos. Entonces tu cuerpo ya sabe. Un ejemplo, tú vas tarde hacia tu trabajo, entonces tú te estresas y esa reacción empieza a generar una tensión en tu pecho y en tu garganta. Bueno, cada uno mira en qué parte del cuerpo empieza a reaccionar. Entonces, si te pones a observarte, te das cuenta que siempre que te estresas, reaccionas de la misma manera. Yo acá te digo, pero ¿qué sentido tiene? Incluso en la parashá de esta semana, que hace lo que te dije, así una pequeña porción de lo que dice en esa parashá que se llama Matot Masei, que habla de votos y promesas. Y pues para que este video no se alargue voy a hacer otro al respecto, sino que me pareció bastante interesante cuando menciona lo de Joseph, porque acá te lo quiero transmitir. Haz todo con alegría. Todo es para tu bien, incluso lo malo, incluso si tienes algún tipo de enfermedad. Las enfermedades nos enseñan ciertas cosas. Recuerda lo que yo siempre digo, la enfermedad tiene una origen físico, mental y emocional. Mira el emocional, mira el aprendizaje que te trae y haz todo con alegría. Sí, todo, absolutamente todo con alegría. Incluso, por ejemplo, te quedaste sin trabajo, sin empleo por alguna razón. Normalmente las personas nos deprimimos, nos entristecemos, decimos, bueno, cuestionamos nuestra vida, muchas cosas. Acá lo que hay que hacer es esos periodos en los que tú estás, y vuelvo a la historia de Joseph. Él estaba en la cárcel, pero él no estaba ya llorando, destrozado, no, él siguió trabajando. Incluso lo que dice la historia es que él llegó a administrar la cárcel. Imagínate esto. Es decir, que en esos momentos en los que hay caos en tu vida, llámese porque te quedaste sin trabajo, porque literalmente ves que hay caos, son los momentos en que tú debes ponerte a crear, ¿sí? Son los momentos en los que tú, y no evitemos usar palabras, las usé en este episodio para ilustrarte, pero evitemos usar palabras como estrés, como reinventarse, porque no es que te reinventes, es que seas cada vez más tú. Si te quedaste sin empleo, aprende inglés. Si ya sabes inglés, aprende portugués, o sea, francés, no sé, aprende a programar. Es decir, aprovecha mientras buscas. No quiero decir que una cosa omita la otra. Redirecciona tu vida. Si realmente lo que venías haciendo no es lo que te gusta o te llena, entonces mira en qué te vas a enfocar, enfócate en eso. Es decir, trabaja en ti, mejora tus habilidades, empieza a ser creativo. Aprovecha cada recurso que tienes. Los sabios de la Cábala dicen que cada cosa que tienen tiene una misión, tiene un uso. Entonces, si hay algo que tú nunca usas, bueno, yo entiendo que el pesebre lo guardes todo el año porque no lo vas a tener allí exhibido todo el tiempo, pero si hay cosas que realmente nunca utilizas, si en un año no la usaste, rótala, regálala, dónala, etcétera.
porque las cosas y los objetos, todo es para irlo rotando. Mira lo que hizo Joseph. Joseph no se quedó con el trigo solo para Egipto y dijo, no, esto es por si acaso para nosotros solamente. No, él fue tan inteligente y administró también sus recursos que dijo, volvámonos ricos. Precisamente en el momento en el que había caos, él fue muy creativo en sus momentos, cuando eran las vacas gordas, que cuando había caos en las vacas flacas, incluso se hizo rico. Asimismo con tu tiempo, asimismo con tus talentos. ¿Qué talentos tienes? Son como peces debajo del agua. A veces incluso puede llegar a parecer para ti algo muy normal. Cuando yo era niña yo creía que todo el mundo sabía dibujar. Y cuando pasó el tiempo me di cuenta que no es así. Cada uno de nosotros tenemos un talento diferente. Y si estás aquí en esta tierra es porque tienes un proceso de aprendizaje, tienes una misión acá en esta tierra, ¿sí? Que la vas a ir cumpliendo, no te desesperes por esto. Solo aprovecha cada momento que tienes y aprovecha cada recurso que tienes y descubre y aprovecha los talentos que tienes, porque los talentos son para utilizarlos. Este es el éxito de Joseph. Aprovecha todo, absolutamente todo lo que tienes y sácale su mayor potencial. Desde donde estés. Sí, porque no, ya veo que me vas a decir, bueno, pero es que yo no tengo, y me vas a comenzar a enumerar las cosas que no tienes. Pues hoy te invito, enumera las cosas que sí tienes y parte con lo que tienes. Cuando yo empecé a hacer publicidades de diseño, las hacía en PowerPoint. Ahorita pues ya existen otras herramientas como Canva que te permiten hacer diseños y también ponerte creativo. Entonces, inicia con lo que tienes y desde donde estés y agradécelo. Que el que agradece se le dará más. Agradece desde donde partes. Incluso si me dices, pero es que yo no tengo nada aparentemente, tal vez en un momento lo hayas pensado, pero recuerda que sí tienes algo. Si estás escuchándome en este momento, tienes computador o celular o tienes al menos acceso a alguna tecnología para que puedas escucharme. Entonces agradece todo desde tu cuerpo, desde cosas tan básicas como si me estás escuchando, supongo que hoy ya te despertaste, o sea, estás vivo, ya fuiste al baño, sí, o sea, agradece incluso lo que parece, respiraste, lo que parece obvio que tienes. Para terminar este episodio, te quiero invitar a que aproveches y a que practiques los tips que te doy acá. Haz las cosas con alegría, con felicidad. Aprovecha al máximo tus recursos. Agradece lo que tienes. Cuando haya caos, recuerda mis palabras. Es porque estás creando de nuevo. En el caos es que puedes crear. Entonces ponte alegre, porque significa que viene una nueva etapa de tu vida.